Hola, Padre Federico aquí, de nuevo. Esta semana tuvimos una experiencia muy bonita. Yo fui con mi hija a Houston, Texas. Ella tenía negocios allá y pasamos la noche. Bueno, volviendo, nos paramos en Ennis, Texas, donde había estado antes yo como párroco de la Iglesia Católica, San Juan Nepomuceno. Nosotros nos paramos y comimos en un restaurante que se llamaba Bubba's. Tiene buena barbacoa. Y si pasan por allá, yo recomiendo que se paren para comer, si tienen hambre. Muy bien. En, en la semana pasada estuvimos en capítulo 36 y tenemos la familia de Esaú. Este es simplemente para tener datos y datos del padre, de un sacerdote. Un sacerdote que nada más da, generalmente da información o cosas que no tienen en cuenta. Primeramente, voy a explicarles algo en caso que está viendo por primera vez. En Israel era una nación unida, pero por causas políticos se separaron. Y dos tribus quedaron en el sur y 10 se quedaron en el norte. Los del norte decidieron que, bueno, no podemos aguantar este gobierno y había una guerra civil y se separaron. Y por eso tenemos historias del norte y del sur. Y hay cosas, hay características que podemos ver en cada reunión diferente. Bueno, un escritor del norte y un escritor del sur. En el principio, una sola nación y el sur tenía todos los cuentos, las historias. Y la Biblia es una compilación de historias y una persona que se llama el redactor amontonó todas las historias y los pusieron en un libro en el Antiguo Testamento. Bueno, por eso tenemos un escritor del norte y un escritor del sur, y después viene un sacerdote, y el sacerdote da nada más como datos, como en el primer capítulo de Génesis, solamente dice Dios que sea luna, existía la luna, que sea el sol, y el sol. Muchos datos. Él usaba los dos cuentos a veces sin querer, pero muchas veces no. Muy bien, en capítulo 36 tenemos la familia de Esaú. Pero capítulo 35 tenía un grupo de datos que solamente usaba para dar esto y esto. No es un cuento. El primer, el primer versículo de capítulo 37 va a conectar con capítulo 35. Este redactor o editor que tiene todas las historias, están poniéndolas en una Biblia. Esta persona está usando un escritor del norte y un escritor del sur. Generalmente, si es una historia, es del sur. Pero hay algunas veces que tenemos el escritor del norte. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, sueños, es del norte. Si el ser supremo se usa Dios, es del norte. En el sur se usa Señor o Jehová.
o Yahvé. Hay unas cosas así. En este capítulo tenemos los tres escritores y yo voy a explicarles mientras estamos pasando por este capítulo. Bueno, la semana pasada sí comenzamos con esta semana. Vamos a comenzar con una persona nueva. Se llama José. José es el hijo de Jacob. Remember, Dios cambió su nombre de Jacob a Israel. Por eso a veces vamos a leer Jacob, a veces vamos a leer Israel. Muy bien. En capítulo 37 de Génesis, 37, si abren sus libros, en 37, capítulo 37, vamos a leer juntos. En este cuento, Jacob ya tiene 12 hijos, pero tiene uno especial, que a él quiere más a José que cualquier otro, y los otros, se enojan. Vamos a ver lo que van a hacer. Versículo 1 dice: Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán. Este es el sacerdote que está escribiendo esto, y está conectado con los últimos versículos de 35, como si no hubiera existido capítulo 36. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Esto no fue su tierra, su terreno. Ellos están ocupándolo. Dios está ayudándoles a conseguir esta tierra. Versículo 2. Vamos a ir de capítulo 35 o del sacerdote a otra cosa, y hay el redactor o el editor que tiene todo esto. Él pone cosas para conectarlos. Es fácil saber lo que está haciendo y quién lo está haciendo. Versículo 2 dice esto: Este es el relato de Jacob y de su familia. Cuando vamos cambiando de un sujeto a otro, muchas veces el editor pone esa frase. Otra vez: Este es el relato de Jacob y su familia. Y vamos a tener ahora lo que pasa. Cuando José es nuevo, no hemos oído de José antes, excepto cuando había una lista de los hijos de Jacob. Y también era un tiempo especial con su esposa favorita, Raquel. Tiene su primer hijo finalmente y se llama José. Es el favorito de Jacob. Porque Raquel era su esposa favorita. Otra vez. Este es el relato de Jacob y de su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Cuando tenemos una historia, generalmente viene del sur, porque el sur era el centro cuando había una sola nación. Pero después de separarse, entonces comenzamos a ir otras cosas, otras historias de un escritor del norte. Y este es del sur. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos. Medio hermanos porque tiene 4 esposas y él tiene un hermano natural completamente de mamá y papá, pero de los otros 10 son de otras mujeres. Nada más había 2, José y su hermano menor, Benjamín. Estos 2 son los hijos de Raquel, la esposa favorita. Otra vez,
Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medio hermanos, los hijos de Bilha. Bilha es una de las sirvientas. Y Silpa, dos sirvientas. Dos de las esposas de su padre se llaman esposas, pero son esposas de segunda clase. Sus esposas que tuvo que pagar 7 años de trabajar para conseguir Raquel y 7 años para también conseguir otra esposa, Lea. Y estas dos tenían sirvientas. Y estos sirvientes estamos hablando ahora de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Él está reportando mal de sus hermanos. Primera cosa, la primera razón que los hermanos de él lo odiaban a él. Jacob, ahora vamos a volver al sur. Jacob amaba a José, lo amaba más. Otra vez, Jacob amaba a José más que sus otros hermanos porque él había nacido en su vejez. No solamente que había nacido en su vejez, también es el hijo de su esposa favorita, Raquel. Por eso, un día, Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Él ha hecho esto para José. Los otros hermanos, nada. Es la segunda razón que odian a José. Pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban, porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. A ellos no les gusta su hermano, no lo quieren. Ahora vamos a cambiar al norte y vamos a saber pues el norte porque habla de sueños. Cuando tiene sueños, esto significa que viene del escritor del norte. Y aquí dice, pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban porque su padre no amaba más que a ellos y no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Esta es otra razón aquí. Una noche, José tuvo un sueño. Cuando vemos sueños, es el autor del norte. Y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaban más que nunca. ¿Por qué? ¿Qué tipo de sueño había tenido él? Vamos a ver. Versículo 6. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atandando gavillas de grano, y de repente mi gavilla se levantó, y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante mí. O en otras palabras, están como tomando él como más importante en su sueño. Esta es la tercera razón que no quieren a José. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Ellos están enojados. Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Sí, están enojados. Versículo 9. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. El otro sueño. Escuchen, tuve otro sueño. Es muy bravo él. Les dijo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí.
Ahora no solamente los otros hermanos, 11 hermanos, sino también ahora hasta mamá y papá. Versículo 10. Este vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. Así yo, el padre está inquieto. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem. Ya vamos a cambiar a otra cosa ahora. Ya, los sueños ya están pasados. Aquí es otra cosa. Y es el escritor del sur. Generalmente es del sur. Solamente cuando hay duplicaciones o sueños, algo así, esto nos dice que viene del norte, de un escritor del norte. Comenzando con versículo 12, es ahora en el sur. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allá, Jacob le dijo a José, su hijo favorito, tus hermanos están en Siquem, apacando las ovejas, apacentando. Prepárate porque te envío a verlos como un espía. Estoy listo para ir, respondió José. 14. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí a traerme noticias de ellos. Es bien, es difícil. Tiene un trabajo que él está arriesgando su vida con ellos afuera de la casa. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre, ¿quién? Un hombre, nadie se conoce. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. Él es una persona que no se conocen. Y este señor le preguntó, ¿qué buscas? Le preguntó. ¿Cómo sabe él que está buscando algo? Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Él no debe de conocer a sus hermanos, ni a él. Sí, le dijo el hombre. El autor está, a él no le importa si hace sentido en todos los versículos. Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán, otro lugar. Y José sabe dónde está. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. ¿Qué piensa? ¿Qué cree que va a pasar? A ellos están enojados. 18. José se vendió como esclavo. Esto es lo que va a pasar. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, le reconocieron desde lejos y, mientras llegaban, tomaron el plan para matarlo. Ellos no están muy contentos. Ahora vamos a volver al norte porque hablamos de sueños. Versículo 20. Vamos, matémoslo y tirémosle en una de estas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje
se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Versículo 21. Pero cuando Rubén es el hijo de los 12 hijos y es del norte también. El escritor es del norte y va a usar un hombre del norte, Rubén. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Va a morir, pero nosotros no lo vamos a matar. Pero el viejo, el mayor, debe de poder controlar. Él tiene el derecho de decir que sí o que no. Pero dice que no lo vamos a matar, solamente vamos a echarle a una cisterna. Pero él tiene planes de volver, que vamos a ver. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Él sale con nosotros, pero piensa volver. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo arrojaron y agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. 25. Luego, justo cuando se sentaron a comer, ya están muy calmados. Ya su hermano está en la cisterna y ahora se sienten para comer. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas. Ismael, recuerda Ismael, es el hijo de Sara, el hijo no de la familia real. Él no va a tener parte de Israel, en el reino de Israel. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo, resinas aromáticas, desde Galeán hasta Egipto. Están al este de Israel y van a pasar por Israel para ir a Egipto. Judá. Hay 2 tribus en el sur. Yo voy a poner un mapa y ustedes pueden ver en el mapa los 2 países del sur y los 10 tribus del norte. Judá está en el sur. Judá y Benjamín en el sur. Los 10 otros en el norte. 26. Judá, now, como este es del sur, en Judá está en el sur. Judá es el hombre y es el nombre del tribu. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. Los 2 van a rescatar a José, pero uno, cuando está hablando del norte, es Rubén del norte. Y cuando escribe el escritor del sur, usa Judá, que está en el sur. Usan las personas que les pertenecen a ellos. Luego, versículo 27. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a los mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Hay 2 hermanos que quieren rescatarlo. Pero uno del sur, para salvar a su hermano, dice que vamos a venderlo
a los mercaderes. 28. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas. Ellos lo sacaron y vendieron. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Muy bien. Fíjese en esto. Son vendedores son medianitas. Medianitas, recuerde esto, medianitas. 29. Tiempo después, Rubén regresó. Recuerda que Rubén cree que todavía está en la cisterna y está volviendo para sacarlo. Para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rascó la ropa en señal de lamento. 30. Versículo 30. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo, lamentándose, el muchacho desaparecido, ¿qué voy a hacer ahora? Este es el escritor del norte cuando usa Rubén. 31. Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos. Esta túnica no es la de tu hijo. ¿No es la de tu hijo? Está enseñándole la túnica con la sangre de la cabra. Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Él está aceptando el cuento de ellos. Sin duda, despedazó a José. Versículo 34, y ya va a ser, estamos llegando a un punto muy interesante. Entonces Jacob rascó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo. Entonces sollozaba. Aquí es algo interesante. Podemos ver la diferencia entre un escritor y otro. Versículo 36. Mientras tanto, los mercaderes medianitas llegaron a Egipto y allí vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón. Faraón es el rey de Egipto. Rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. La cosa es esto. En versículo 36. Mientras tanto, los mercaderes madianitas, estas son las personas que lo llevan a Egipto y venden a José. Medianitas. Recuerda esta palabra, medianitas. Ahora, volvamos a versículo 28. Versículo 28. Y leemos. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. ¿Quién? Los ismaelitas vendieron. Los hermanos de José sacaron de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas entonces, los medianitas aquí, o ismaelitas, eran mercaderes, y los hermanos de José. Aquí en versículo 36, las medianitas llevan a José a Egipto.
los medianitas. Pero en versículo 28, no es los medianitas, es los ismaelitas. Esto es uno escritor del norte, uno del sur. Simplemente, este capítulo simplemente es para mover José de Canaán a Egipto. Pero usa diferentes cuentos que había muchos cuentos para el redactor y él los agarró y los hizo poniéndolos en donde quería para hacer un cuento constante. Ahora, recuerda esto. Voy a poner al fin de esto un mapa de Israel. Hay 12 tribus. 12. Pero cuando se separan, hay 2 en el sur, 10 en el norte. Los 2 en el sur son Judá y Benjamín. Todos los otros son estos que se separaron de Jerusalén. Ustedes pueden mirar este mapa y tener una idea de cómo son los tribus. Y recuerda esto, los tribus son 10 hijos de Israel o Jacob. 10 de ellos son sus hijos y 2 sus nietos. Y tenemos una lista de ellos en capítulo 35. Pero en el mapa puede ver Benjamín y Judá. Paz contigo, con ustedes, y nos vemos en 8 días.